Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito y si no lo es, lo será. Javamal History, donde hablamos sobre religión, historia, mitología, leyendas, todo lo que engloba nuestro curioso mundo. El día de hoy tenemos a un invitado especial, ya que vamos a tocar un tema que sinceramente mucha gente le llama atención, pero no todos se animan a adentrarse en él por cómo se dicen los nombres, ya que son un poquito difíciles, son trabalenguas. Nos acompaña el día de hoy Kevin Romo. Sí, Kevin. Preséntate. Soy Kevin Romo, soy historiador de la Academia Mexicana de Historia y pues vengo a hablar un poco de mitología azteca, maya y pues todo lo que vaya saliendo en el proceso. Qué bien, bienvenido a este podcast. Como siempre, ya saben, también se encuentra con nosotros, a mi mano derecha, Joel. Lucifer, ya sabes, aquí. A nuestra mano izquierda, hoy intercambiamos, se encuentra Uriel, que Urielo. vamos a felicitarlo todos. El sábado cumplió sus 50 años. Por fin. Así se ve chavito, pero es que va para atrás como Benjamin Button. Como Benjamin Button. Queremos agradecer... Camina de reversa. No. Eso no, no, gente. Ok, pues vamos a iniciar este podcast. Vamos a iniciar primeramente con nuestro compañero Uriel. Sí, sé que repetí la palabra inicial, pero es porque ahora sí, empezamos. Vamos a empezar con nuestro compañero Uriel. Vamos a iniciar por el inicio y el comienzo, ¿verdad? Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien ahí en casa. Hoy vamos a hablar de los mayas. Bueno, y de cultura prehispánica en general. En general, pero ahorita vamos a empezar con los mayas, que pues fue la cultura más antigua que se tiene conocimiento aquí en Mesoamérica. Pues la cultura madre viene siendo la tolteca, pero son... Okay. la olmeca. Sí, la olmeca. Pero son contemporáneos. Como vamos a hablar Pues sí, de mayas y mexicas, primero fueron los mayas. Sí. Ok, muy bien. Sí, de hecho, lo que estuve viendo sí decía que los mayas tenían mucha influencia de la cultura olmeca. De hecho. Bueno, ahí les va. En la espesura de la jungla centroamericana y al sur de México surgió aproximadamente 4,000 años una civilización desconcertante, hombres y mujeres avanzados que usaron su superdotado y desarrollado cerebro para construir, inventar y pensar. ¿Puedo tener esas cabezotas? Sí, güey, de hecho se alargaban los cráneos. Era una tradición que tenían, pero no los de a pie, güey. ¿Por eso me hice entradas o qué pedo? Sí, yo también, güey. Se dice que, por ejemplo, los que se alargaban el cráneo, güey, eran los de la realeza o sacerdotes, güey. No, era con lo que los diferenciaban de la gente de a pie. Sí. Los antiguos mayas dejaron un legado invaluable que sobrepasa sus logros más aplaudidos en el campo de la arquitectura, la matemática, la ciencia y la astronomía. La mayoría de su riqueza cultural aún es desconocida por millones de personas en el mundo. Pero hoy todo eso va a cambiar. Hoy están de suerte porque en su canal Javamal History veremos datos impresionantes de los mayas que probablemente desconocidas al puro estilo de nosotros. La civilización o cultura maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica. Cultura muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura, numéricos y por el uso del calendario, así como por su impresionante arte y arquitectura. Los antiguos mayas son bien conocidos por sus escritos, de los cuales ahora se puede leer una gran parte, pues fueron descifrados luego de haber sido encontrados, así como sus avanzados cálculos matemáticos, astronómicos y calendáricos. La cultura maya habitó la región de los bosques tropicales de las actuales Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y el sur de México, Tabasco, Chiapas y Yucatán. Casi 2 millones de millas cuadradas, ciudades centenarias, plagueadas de misterios. ¿Algo que quieras agregar aquí, güey? Hasta ahí vamos bien, güey. Sí, todo perfecto. Qué bien, güey. Mira, es que ahí quiero hacer un paréntesis porque nosotros no somos periodistas, güey, y no somos investigadores tampoco. Solamente nos gusta mucho la historia, nos gustan mucho estos temas. Y estas son fuentes que yo a lo mejor no soy historiador como tú, carnal. Pero nos gusta mucho y leemos fuentes, preparamos una investigacióncita y aquí la traemos claro. Pues que la verdad yo también, o sea, historiador es el título, pero pues yo me considero un fanático de la historia desde que estaba chiquito. Y pues así empecé, pero la pandemia, pues como que el encierro me empezó a llevar a esos mundo mundos. de los Qué diplomados rico, y ya
y me certifiqué, pero pues yo lo sigo haciendo como, pues como un fanático, o sea, no es más que nada lo que me gusta. Sí, yo también soy muy fanático a mis creencias prehispánicas, güey. Porque México es un país, güey, millonario en cultura, güey. Sí. A veces volteamos a ver otros países o otras culturas y no nos damos cuenta la riqueza que tiene México, güey. De hecho, quiero hacer un comentario. Dale, bro. Aquí Kevin también te vas a ayudar. Mucha gente dice, los mayas no son solo de México porque están creo que en Belice, en Honduras, pero todo eso era parte de México antes. Pues es que, pues sinceramente, antes no había como una división geográfica establecida, pues ya que ni siquiera existía, pues México en sí, Sí. o sea, todos estaban juntos, en realidad era Mesoamérica completa, por eso, ya ahorita que están las divisiones, pues sí hay mayas de, como tú dices, de que en Belice, en Guatemala, Pero al final creo que en la época antes de en la Nueva España era parte también. bueno, es que empezaron a conquistar desde Cozumel los españoles, ya de ahí como para el otro, pero el poder maya siempre ahí estuvo, aunque, bueno, no me quiero adelantar. No, dale. Pero pues siempre el teotihuacano fue el que movió los hilos de todas las culturas prehispánicas, hablándose pues ya del centro del país Ujú. y del sur del país, ya que ellos tenían también sus cabecillas en todos los que eran estos territorios. pueblos Sí, mayas. Sí. Pero va. Bueno, esta cultura ya estaba organizada alrededor del siglo IV, pero una serie de guerras y catástrofes demográficas provocaron su decadencia, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. El periodo máximo del esplendor de esta civilización maya se extendió desde el siglo IV hasta el siglo X. Los mayas hicieron parte de las culturas mesoamericanas, parte de nuestra cultura pues, mexicana. Ahorita, como lo mencionaba Abraham, que pues, corresponden varios países de Centroamérica, también era parte de México. Pero como lo acaba de comentar nuestro compañero Kevin, no había líneas divisorias y todos esos pueblos se unían en uno solo. La ubicación de la cultura maya es una región condicionada por sus condiciones climáticas, ya que sufre una larga estación seca que abarca unos 8 meses cada año. Además, abundan las rocas calizas, las aguas se filtran y las corrientes se hacen subterráneas. El agua es escasa y por este motivo se debe recurrir a pozos a fin de hacerla emerger. En este contexto geográfico se desarrolló la civilización maya, que ocupaba unas tierras bajas de densos bosques tropicales. Algunas ciudades mayas, por ejemplo, Uxmal, es una ciudad que no tiene agua ahí. Ajá. O sea, todo lo extraían por medio de los pozos que ellos hacían, sus ¿Ductos? propios ductos. Es igual como también en Palenque, Ajá. que Chiapas. sí, en Palenque, Chiapas, que entre la ciudad ya vas pasando por el Templo de Inscripciones, por el Palacio de la Reina Roja y están los ductos, o sea, tienes que saltar los ductos porque por ahí todavía actualmente está pasando agua, o sea, y podemos hablar de que de estas ciudades se han investigado alrededor de un 10% de todo su esplendor, o sea, no conocemos ni la mitad de lo que eran sus basamentos Ujú. actualmente. Sí, dicen historiadores ahora sí, o guías de las ruinas de las que he visitado, te dicen que eso, que no es ni el 10% de lo que está así. O sea, si siguen escarbando, siguen encontrando vestigios y ruinas. Y lo más triste de todo esto es que como mexicanos a veces no valoramos ni nuestra cultura ni nuestra historia porque pues tal vez es una materia aburrida para muchos, pero pues si le sigues investigando le vas Es encontrando... una lástima, cabrón. Le vas encontrando carnita, o sea... Y el sabor, güey, le hallas el Sí, sabor. o sea, tenemos una cultura tan grande, pero por lo regular nos vamos más por culturas de otros La países gringa, güey. o simplemente las mitologías, o sea, si te metes al Popol Vuh, a la mitología maya en sí, es igual de grande que la mitología, no sé, nórdica, pero simplemente pues nos da más flojera porque lo tenemos aquí cerquitas, o sea, y Ajá. no queremos ver más allá de lo que nos enseñan en la escuela, O que simplemente- prácticamente es
una nada. Sí, te lo enseñan muy, muy superficial. O simplemente, como dice Abraham, los nombres son muy difíciles, güey. Escucha los nombres, que Huitzilopochtli, y Ajá. dices, ay, güey, qué hueva, cabrón. Uriel Ixtli, Uriel Ixtli, Mictlán, Juárez. Y de López. usualmente En la Chec Jalaquén. lo usas más como burla Ajá. que pues en sí de que... En los memetls. Sí. Sí, güey, eso es malinchismo, cabrón. Está bueno, mala expresión, Ya está lo mala expli- expresión. Ya lo pero- explicamos también que el malinchismo es una mala expresión. Pero pues, se sigue usando, que no queramos. Sí, sí, sí. Pero eso ya está en nuestro podcast de Mentiras de la Historia de México para que vayan a verlo. Vayan a verlo. Es comercial también. Bueno, algunas características de la cultura maya. En lo social, los mayas estaban divididos en 3 clases. Estas 3 clases son la familia real, los servidores del Estado y agricultores. La economía se basaba en la agricultura, principalmente de maíz, frijoles y tubérculos. Sus técnicas de irrigación del suelo eran muy avanzadas para la época. Practicaban el comercio de mercancías con pueblos vecinos y en el interior del imperio. Se levantaron pirámides, templos y palacios, demostrando un gran avance arquitectónico. La artesanía también se destacó. Hilado de tejidos, uso de tintas en tejidos y ropa. La religión de este pueblo era politeísta, creían en muchos dioses ligados a la naturaleza. Elaboraron un eficiente y complejo calendario que establecía con exactitud los 365 días del año. Así como los egipcios usaron una escritura basada en símbolos y dibujos, que son los jeroglíficos, se registran acontecimientos, fechas, recuento de impuestos, cosechas, guerras y otros datos importantes. Desarrollaron mucho las matemáticas, con destaque para la invención de las cifras decimales y el valor del cero. Esta cultura se basaba económicamente en la agricultura del maíz, producción realizada por campesinos que vivían en los alrededores de las ciudades y estados. La sociedad estaba rígidamente dividida en 3 clases a la que el individuo pertenecía desde el nacimiento. Primero, la familia real, incluyendo ocupantes de los principales puestos de gobierno y a los comerciantes. A continuación, servidores del Estado, como dirigentes de ceremonias y responsables de la defensa y cobranza de impuestos. Y en la capa más baja estaban los brazaletes y agricultores. Los brazaletes son la gente, los obreros. Pero es que imagínate, pues el compromiso que tenías en nacer ya en una familia real, porque, o sea, desde los 12 años ya sabías que te iba a tocar saltar si se moría tu papá, tú ibas a ser el próximo ¿Emperador? gobernante, el próximo gobernante maya, por ejemplo, como Pacal, que Pacal desde los 15 años, o sea, hay un jeroglífico ahí en Palenque que que representa la coronación de Pacal. Y a mí me interesó mucho cuando supe eso porque supe que Pacal tenía 15 años cuando lo coronaron. O sea, ¿tú qué estabas haciendo a los 15 años? ¿Yo qué estaba haciendo a los 15 años? Ahorita a los 25 todavía no sé qué estoy haciendo. ¿Sí me explicas? Sacando la bamba en la guitarra, güey. Pues te digo, o sea, imagínate tener la destreza o la inteligencia de tomar las decisiones para empezar, que te siga el grupo. Y después para tomar las decisiones correctas para que no hacer que caigan las ciudades, o sea... Y estamos hablando de que los mayas eran una población inmensa. Se dice que eran millones, güey. Pero hay que hacer una aclaración en eso también. Los mayas no eran no eran como que un pueblo conjunto, eran ciudades-estado. O sea, no eran, en sí no era como los aztecas, los mexicas, que tenían la Tenochtitlán y sobre eso gobernaban otros pueblos. Bueno, Ajá. es que, por ejemplo, la mayoría del México prehispánico, bueno, antes no era México, las ciudades prehispánicas son, como tú dices, son ciudades-estado. Igual acá estaba Tenochtitlan, pero también tenía su ciudad gemela que era Tlatelolco, o sea... adoraban a los mismos dioses, eran casi la misma gente, pero no querían los mismos intereses los unos de los otros, así como estaban los tlaxcaltecas y pues, no sé, los cholultecas, por ejemplo, o sea, todos estaban ahí pegados, unos sí eran amigos de los mexicas, otros pues no tanto. Ahorita llegamos a esa parte. Sí, pero va. Pero sí, también otra cosa que tienen los mayas, que es muy importante, es que tenían el cero
como ellos principal. inventaron el cero. Porque gracias al cero, como dijiste ahorita Uriel, podían hacer Inventores cúpulas. del cero, o sea. Sí, podían hacer cúpulas, podían hacer arcos, cosas que otros templos, te fijas, comparas un templo mexica a un templo maya, el templo maya es mucho Es mayor. una artesanía, güey. Son Exactamente. unos artesanos, cabrón. Gracias a la invención del cero, pueden hacer cálculos más precisos hasta para ¿cómo se llama? Agricultura, para saber los tiempos solares, todo, porque el cero fue lo que mejor dejaron en el mundo, vamos a dejar. Sí, es que, bueno, pues sí es diferente como quien dice, la arquitectura, pero ahorita tengo un dato Ok. que les va a tumbar a sus mayas. O sea, no es que no me gusten los Oh. mayas, pero sí hay un dato que te dice que Yo soy el los del problemático. centro, que los del centro En pocas palabras, gobernaban. no puede ir a Cancún, no puede ir a Yucatán, a ningún lado. Yo tengo la fortuna de conocer Uxmal y Chichén Itzá. Y no, me impresioné, cabrón. O sea, las veces te las enseñan, como dijimos ahorita en la escuela, superficialmente, güey. No tiene comparación No. cuando estás ahí, o sea. Conoces el templo mayor, güey, el castillo de Cuculcán, cabrón, y es otro pedo, cabrón. Le comentaba en podcast pasados a estos güeyes que tiene varias vistas, güey. Sí. O sea, tú estás Tú estás en la frontal, en la que se ve bonita, en la que está mejor restaurada. Ajá. Es la que ves de frente. y caminas unos centímetros y ya tiene otra forma la güey. Sí. Y hasta se ve hasta chueca, güey. Es toda una obra de arte, güey. El Castillo de Cuculcán es una de las 7 maravillas del mundo, güey. Por ejemplo, ahí también en Chichén Itzá está, no recuerdo cómo se llama el basamento, que es corrígeme, ¿es el planetario? ¿Es donde está la cupulita? Es un observatorio. El observatorio, o sea, también está chingoncísimo, o sea... O sea, yo digo, en esos tiempos, para tener esa capacidad de decirte, subirte a esta piedra, Sí, sí. vas a ver los astros, vas a ver esto, güey, no mames, güey, eran súper dotados los cabrones. ¿Cuánto tiempo tenías que estar en análisis para saber cómo alinear la pirámide? Una pirámide que te ibas a tardar años en haciéndola construir. Y saber que... y saber qué iba a quedar. Y no se tumbar al día siguiente. ¿no? Bueno, esta cultura declinó misteriosamente por causas desconocidas, hasta dispersarse y desaparecer. Pero esta cultura sigue viva entre nosotros. Ahí los vemos en los panuchos en Yucatán, están muy ricos. De hecho, si te fijas, los mayas todavía sí existen. Sí, En sí, no sí, sí. se han extinguido. Está entre los... Bueno, todo el sur, la mayoría. Si ustedes van a las playas o hoteles en Quintana Roo y así, la gente... Pasa una muy despectivo, pero la gente está chaparrita y tiene todos los rasgos. Y muchos todavía hablan en su dialecto madre, vamos a ponerlo Sí, de sí, esa sí. forma. O tienen muchos modismos, güey. Ay, te huele el choc, Sí, sí. hueles a sock. En el nick, en el knock. Por ejemplo, o sea, hablando ya del observatorio de las estrellas y todo eso, por ahí vi una información, pues ya hace bastante tiempo, de que un niño asiático estaba haciendo, pues, un estudio sobre las estrellas madre, algo así. Ujú. Y se dio cuenta que abajo de cada estrella madre hay una ciudad maya, una capital maya. Y vio una estrella madre donde no había una capital maya. Avisaron a lo que fue el INA o a... Pues sí, Instituto Nacional de al Antropología. a los que estaban encargados de ese territorio, fueron, investigaron y encontraron una ciudad maya. O sea, la exactitud para que todas las ciudades mayas están abajo de una estrella De una constelación, güey. principal. Sí, o sea, Lo que hoy se conoce como cultura maya es más bien un conjunto de pueblos distintos que ocuparon una gran parte de Mesoamérica, en esencia de los territorios antes mencionados: Guatemala, Belice, El Salvador, parte de Honduras y el sur de México, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Y les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno, sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una ciudad cardenal. Las primeras ciudades mayas se construyeron en el año 400 antes de Cristo. Al mismo tiempo, el territorio maya cubrió 1/3 de la extensión total de Mesoamérica, y los mayas mantuvieron una relación dinámica con las culturas vecinas, incluyendo los olmecas, teotihuacanos, los aztecas, mixtecos, etc. Los mayas no fueron los únicos ni los primeros en habitar esta región. Muchos años antes, como ya lo dijimos, los olmecas vivieron en territorio hacia el año 700 antes de Chuyito.
Las tribus mayas fueron adaptando conocimiento y generaron de los olmecas muchos rituales, prácticas religiosas. En esta historia de los mayas se divide en 3 periodos: preclásico, clásico y posclásico. A ver, Joel está muy callado. Ese güey siempre está callado. Siempre Necesitamos estoy callado hasta que llega necesitamos algo así. su opinión sobre... Hasta que parece algo religioso entro yo, güey. Hasta que parece algo así de que, No, chingada. pues aquí sí todo pues es religioso, pero pues de otras religiones. De Ya hecho, sé. yo lo he querido hablar mucho porque, Siguen como les siendo comento, dogmas. no soy muy fan. Bueno, no que sea muy fan. Casi no conozco de la cultura maya. De los mexicas sí he investigado bastante Ajá. y leído. Por eso, tanto lo que puedo, me meto. Sí, yo también en general, o sea, me encanta la cultura prehispánica, ¿verdad? Pero me inclino más hacia la cultura maya. Pero sí me gusta mucho también la cultura mexica. Sí, por ejemplo, bueno, conozco, sé quién es Kukulcán y conozco el mito de los hermanos gemelos, pero no quiero abordarlo hasta que lleguemos a esa parte. Muy bien. Bueno, el preclásico es del 2000 al 2050 antes de Cristo. Y esto es en la ciudad de Izapa, que está en Chiapas. El clásico corresponde al periodo de 300 al 650 después de Cristo. Y pues corresponde a las ciudades de Guatemala, Honduras, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Con las ciudades de Monte Albán, La Quemada y el Tajín. Bueno, en Teotihuacán aquí también menciona que el Estado de México, que son otras capitales mesoamericanas que estaban en ese mismo tiempo. Sí, eran contemporáneos. Ajá. Y había mayas, bueno, la élite maya vivía también en Teotihuacán. Hay barrios en Teotihuacán donde se sabe que habitaban mayas porque están pintados de azul. Ujú. Ese color no lo tenían, bueno, iba a decir acá en el centro, por esto estamos en el Sí. norte. Ese color no lo tenían en el centro debido a que los minerales con lo que hacían aquí no lo encontrabas en el centro. O sea, todo eso era traído directamente de tierras mayas y por eso se le conoce al azul así como metálico, se le conoce como azul maya. Por eso se sabe que hubo muchos mayas, porque aparte hay figurines, hay cosas de artesanía que se han encontrado en Teotihuacán. En las excavaciones hay un barrio que es exclusivamente barrio maya y se sabe que ahí venían directamente del sur, pues los caciques mayas a habitar aquí en Teotihuacán, bueno, allá en Allá en Teotihuacán. Teotihuacán. No, es que Sí, sí, sí. como en casa, pues, estar en Teotihuacán para pues hacer más fuertes lo que eran los negocios, pues, lo de los tributos y todo eso. Al final tienen que hacer alianzas, como cuando hablas de que los griegos con los egipcios, Sí. o sea, son culturas diferentes, pero al final tenían que hacer comercio. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, nos llegamos a lo mismo un poco. Bueno, el epiclásico corresponde al 700 y 900 después de Cristo. Y esto pues está en Chichén Itzá. El posclásico pues ya es desde el 1000 después de Cristo hasta el 1524 después de Cristo. Y corresponden igual a las mismas ciudades de Yucatán, Quintana Roo. Y esto el periodo del 1521 al 1524 fue la conquista de Tenochtitlán y la caída de Gumaracán, capital maya, en manos de Pedro Alvarado, que fue un conquistador de español. Pedro Alvarado es el mismo que creo que hizo lo que creo que hizo En el Templo Mayor, sí, sí, él fue no, el que no, dio de la orden. Ajá. Sí, era de los mejores soldados de Cortés. Él dio, mientras Cortés venía acá a tierras mayas a luchar con la gente que había mandado Pánfilo de Narváez a arrestarlo, Ajá. Pedro Alvarado queda A cargo. a cargo de lo que es O sea, es una expedición. la expedición en Tenochtitlan, ahí dentro del Palacio de Atzayacat. Le piden permiso los mexicas de alabar a Huitzilopochtli. Se hace una festividad que se le llama la festividad de Toxcat, que es donde alaban a Huitzilopochtli. Pedro Alvarado acepta, pero cuando está la festividad hay bailes, danzas, sacrificios humanos, o sea, todo normal, como un día normal en Tenochtitlan. Y los españoles se horrorizaron al ver eso. Se horroriza, pero también lo Como utiliza excusa. como pretexto para Saquear. iniciar Una masacre. una matanza de mexicas en el Templo Mayor. Y pues sí, es Pedro Alvarado. Sí, ese nombre me sonaba. Pedro, hijo de la chingada Alvarado. De hecho, sí.
Bueno, el jade, la obsidiana y las plumas de quetzal eran los principales productos de exportación de los mayas. Vamos a hablar un poquito, ya entrando en dioses, vamos a hablar un poquito de dioses mayas. Hanapku es el padre de los dioses, es la principal deidad maya. Es la deidad más relevante para los mayas y, como ya lo dije, puede ser considerado el padre de todos los dioses. Como seguramente ya lo han escuchado, Kukulcán, la serpiente emplumada, y de su deceso en el equinoccio de primavera en Chichén Itzá, o de Chac, el día de la lluvia, el cual encontramos también en los templos ceremoniales de Uxmal en Yucatán. Vamos a hablar un poquito de otros dioses, pero también vamos a hablar de ellos. El dios más famoso del panteón maya, el cual ha sido embajador de la grandiosa cultura maya alrededor del mundo, debido al castillo de Kukulcán en Chichén Itzá, como ya lo mencionamos, una de las 7 maravillas del mundo moderno. Es la deidad del agua y el viento. Algunos afirman que Kukulcán y Quetzalcóatl son el mismo. A medida que bajamos por el mundo maya, encontramos diferentes nombres para este dios, como Muculechán en Tabasco o Cucmats en Guatemala. La importancia de Kukulcán puede comprobarse en la majestuosa Chichén Itzá, que fue una de las ciudades más importantes del mundo maya, donde sus fundadores, los mayas itzáes, rindieron culto a la serpiente emplumada a través de ofrendas y integrándola a su arquitectura. Como ya lo mencionamos, muchos de los vestigios arquitectónicos tienen la imagen de esta serpiente. Kukulcán. En comparación de la pirámide de Keops en Egipto, o incluso con la pirámide del Sol en Teotihuacán, las dimensiones de la pirámide de Kukulcán son pequeñas. En cuanto a la altura, la pirámide de Keops mide aproximadamente 147 metros y la del Sol 65 metros, sin incluir los supuestos 10 metros que tendría en su templete por su parte, la altura de 55.3 metros en las bases de sus fachadas. De tal forma, las medidas de la pirámide de Kukulcán no rivalizan con otras construcciones similares en el mundo. Incluso la pirámide de Tikal es de 47 metros. Es más alta, con sus características arquitectónicas, sus simbolismos calendáricos y astronómicos que la destacan en forma particular. A finales del periodo clásico mesoamericano se registró una influencia arquitectónica, cultural y religiosa en la zona maya, la cual se ha adjudicado en la cultura tolteca del altiplano. Es por ello que se encuentran similitudes en la deidad Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, y la deidad maya Kukulcán. En el Popol Vuh la deidad refería como Gocumats, quien junto con Tepiu es considerado los dioses formadores del universo. Si es Tepeu, dice ahí, fue conocido por la cultura mixteca como Nueve Viento. En mixteco es Cu-Sabiu, serpiente de lluvia. De acuerdo con las descripciones de Diego de Landa, el dios fue especialmente venerado en varias ciudades del noreste de la península de Yucatán. Entre ellas destacan, como ya dijimos, Chichén Itzá, Mayapán y Maní. En muchas partes de la decoración arquitectónica y columnas y dinteles de Chichén Itzá se encuentran alusiones al cuerpo de la serpiente. En el templo de Kukulcán, en el templo de los jaguares y en el templo de los guerreros, en el juego de pelota y en la plataforma de las águilas y los jaguares. La clase de reptil parece ser Crotalatus durisus, conocida como la serpiente de cascabel, debido a la forma de la cabeza de las esculturas, a los relieves que la detallan, las serpientes con cascabel en otros edificios de la ciudad y a los triángulos de luz que se forman en los días equinocciales, los cuales evocan a los triángulos que se forman en la piel del cuerpo de la especie. Esto del equinoccio pasa nada más en Chichén Itzá. El equinoccio es un efecto que hicieron. Eso está bien cabrón, güey. O sea, de cómo saber cuál es el día exacto para el efecto de la luz, esa güey. alineación, o sea, era lo que te decía ahorita, ¿cuánto tienes que esperar? Ajá. Y luego imagínate, ¿y si no te sale? ¿La tumbas? Sí, y si no es. O Pues sea, me imagino que sí, seguramente o sea, se fue, ¿no, güey? la cagaron, güey, y la quebraron y otra vez, güey, dale, así no era, dale para arriba. porque, o sea, el efecto es tan exacto que en un minuto, exactamente en ese minuto, va a estar formada la serpiente. Yo nunca he ido a un equinoccio.
Pero ni yo, los he súper visto. difícil entrar cuando es día de equinoccio, o sea, Sí, sí. está... Si en un día, digamos, Normal. normal, está hasta la madre de gente, ahorita imagínate con con un pandemia- equinoccio. Pues de hecho, ahorita con pandemia no están dejando entrar a la gente para ver el equinoccio. Si no me equivoco, hay 2 equinoccios al año. Es el 21 de marzo y el 21 de noviembre. Sí. El día del equinoccio, para los que no saben y para ponerlos en contexto, está la pirámide de Chichén Itzá, si gustan buscarla en YouTube, Chichén Itzá. Y abajo, en las escalinatas, hay 2 cabezas de serpiente, que es la cabeza de Kukulcán, como ya lo dijimos. En la base superior se forma ese día, el 21 de marzo o el 21 de noviembre, en el nicho de la pirámide, en el cuadrito, el sol se pone en el centro. O sea, se ve el sol adentro del cuadrito. Es un hueco y adentro se forma el sol y baja la serpiente. Es un efecto de sol, de luz, que hace como si estuviera bajando la serpiente. Y nos llena de energía, de paz, Sí, sí. chingaderas marihuanadas. Cosas de white chicken. Sí. Güey, como el güey que se pone en Teotihuacán, Padre Padre nuestro nuestro que que estás estás- chingas a tu madre, güey. Sea quien Abraham. seas, chingas a tu Con madre. el poncho No, del calendario, bueno, de la Sí, piedra del con un sol, poncho, con un güey. poncho de la piedra del sol y con un Padre Nuestro. no, se mamó. Bueno, Con una venaria ahí de... Ya ves. después de la serpiente, tenemos a Chac. Chac fue un importante dios en el panteón maya vinculado con el agua. El Tlaloc Maya. Sí, es el Tlaloc maya, güey. Y sobre todo con la lluvia, similar al Tlaloc mexica o al Pitao cochijo zapoteca. Representado con una larga Vamos a trompa. dejarlo como Tlaloc. Ok, Tlaloc. No, o Chac, porque Chac. estaba Chac. Representado con una larga trompa inclinada hacia arriba, Chac tenía mucha importancia en el pueblo y este lo invocaba para tener buenas cosechas. Según relatos, el dios que posiblemente fue introducido por influencias centroamericanas, por ejemplo, teotihuacanas, y que debía su importancia a la carencia de grandes fuentes fluviales. En la península de Yucatán, moraba en las cuevas o en cenotes, o en definitiva, en las entradas al inframundo maya, que es el Xibalba. Chivalba, sí, Chinampa es lo de los... Xibalba. Chinampa es la de los Sí, pinches. sí. Sí, güey, las lanchitas, ¿no, güey? Xochimilco. Chivalba, me recuerda mucho a la película El Dorado. Sí, Chivalba. Bueno, está caracterizado en los edificios de Puc en zonas que también se caracterizaba por falta de agua. También pueden verse en chingas, representaciones. Güey, vamos a No es poner. cierto, no es cierto, Güey, no es vamos a cierto. poner un chac para que haya agua. Hace tiempo dijeron que iban a Tenemos poner. chacalosos. Bueno, hace tiempo, güey, chacaloso, un chacal. Hace tiempo dijeron, güey, que iban a poner 10 pozos de agua en 100 días, güey. A ver si poniendo un chac también los ponen, güey. Ja, 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 ja. Ajá. Si te callas. Adiós al trabajo de Joel. Desconozco la política sanpetrina, pero No, ni yo. algo así veo en No, todos sí, los sí, grupos sí de saben, noticias. Sí saben. Todos los grupos de noticias que hay en San Pedro, ya hay más grupos de noticias que gente trabajando. Sí, yo güey. creo. Sí. Güey, también hay más gente haciendo podcast ya, güey. Oye, güey, Trabajito, culero. oye, güey, también hay mucha gente haciendo podcast Oye, ya. hay y un chingo más- ya, güey. Hay un chingo. Pero ninguno como Java. Ninguno Mystery. como... Ninguno la caga como Java Mystery. La verdad. Bueno, el famoso dios de la lluvia de los mayas Qué se fea decía que en una mano cargaba un hacha con la cual golpeaba las nubes para hacer llover. Una Ajá. curiosa leyenda cuenta que Chac era hermano del dios Sol. ¿Aquí Y entierran juntos... puñales o cómo está el pedo? ¿Perdón? ¿Aquí entierran puñales para que llueva? ¿Cómo está el pedo? No mames. Sí he escuchado ese pedo, güey, que para que no llueva, ¿no? Más bien No, no sé, entierran güey. un No, cuchillo. no tengo la menor idea. Creencias de gente pendeja. Bueno, juntos Traes- derrotaron a sus traes padres 30 hojas adoptivos. de eso, güey. En esta leyenda... No, yo sí creo en este pedo y este pedo sí pasó, güey. No como un güey que embarazó a... No te creas. No, ya, perdón. Perdón. Cuenta que Chac cometió un adulterio con la esposa de su hermano, por lo que fue castigado y en cuanto él llora, el cielo se nubla y llueve. Qué bonita la mitología, ¿no, güey? Bueno, ¿Cómo es que vamos- tenían que creer en algo a huevo, güey? Güey, pues no tenían pinche No había Facebook. internet. Acerca de esa mamada. Hay internet y hay un chingo de redes y la gente sigue creyendo Bueno, en pendejadas. pero es lo que te platicaba de que la gente tiene que tener su fe en algo. Sí. O sea, tú también cómo me vas a decir que, pues, no sé,
Nos vamos allá al mundo maya y está el Kevin Maya y le vas a decir, oye, no creas en eso. Y luego el Kevin Maya Pero te va a decir, sí. chinga, ¿por qué? Y tú estás Sobres. creyendo otra cosa. De repente eso y de repente, órale. Sí, A la vas como estar, bueno, o sea, ese güey es español, o de Sí. creer en Cristo y cosas así, por eso lo van a... Ha de ser judío. Una Güey, cosa si vas tú, Joel, te van a dar los panuchos, están a 8 pesos, güey, te los van a dar a pinche 50, güey. A $2, su panucho $2. Pa' La no ir. marquesita está... Para no ir. Estaba a 35, te la van a dar en 100, güey. Hay que ir, Jotos. Güey, yo sí quiero ir, Jotes, güey, qué jotes, rico. jotes, jotes. Ella, la Jota, ella. Bueno, vamos con el dios Mientras más Itzamna. pico de la bota. Ah, entre más picuda la bota, más torcida la Jota. Se mamó ese güey que puso eso. Bueno, el dios Itzamna Volviendo. es uno de los dioses más importantes de la cosmogonía maya. A menudo es representado como un anciano, desdentado y con una gran nariz. Fue hijo del dios creador Hanapku, como todos los demás dioses, y se le relaciona a veces con el dios del sol, Kinich Ahau. Al igual que con la diosa Ixchel, alrededor de él existen muchas historias y mitos, ya que se le consideraba un héroe cultural porque por su enseñanza contribuyó al cultivo del maíz, la creación de calendarios y el descubrimiento de la medicina maya. Otro fragmento de su historia relata que era un sacerdote que llegó a fundar la majestuosa ciudad de Chichén Itzá y que elaboró los primeros caracteres que sirvieron como letras en la región. El dios Itzamna es el símbolo que representa la sabiduría, así como la enseñanza de conocimientos. La diosa Ixchel, conocida como la Blanca, es una de las diosas más importantes del vasto panteón maya. Fue esposa del dios Itzamna, uno de los más poderosos. Juntos procrearon 13 hijos, entre los que destacan Yum Cax, que es el dios del maíz, y Ek Chuan, dios benefactor de los mercaderes, dios del cacao y dios de la guerra. Una de las leyendas cuenta que Itzamna se enamoró de ella mientras tejía un telar a la cintura, del cual fue inventora. Asimismo, este pasaje de la historia dio origen a una de las representaciones más famosas de ella. A Ixchel se la adora en su templo ubicado en la isla de Cozumel, hoy Cozumel. Era la señora de la luna y se dice que tenía el control sobre los ciclos de este satélite natural de la Tierra. Como todos los dioses del panteón maya, Ixchel tenía otras atribuciones como la diosa de la fertilidad, de las cosechas, la sexualidad, el delicioso y el embarazo. Por ello, las mujeres le encomendaban la protección de sus hijos. Como el segurito de la luna. Sí, es similar al segurito que te ponen en la panza para que no te eclipses, para que no se eclipse el niño. Ixchel también es la deidad a la que se ofrece cada año la travesía sagrada maya, que se realiza en el parque Xcaret, donde cientos de canoeros, cruzan el mar Caribe hasta la isla de Cozumel en busca de su mensaje. Dilo, Kevin, dilo. Güey, es que... Es una mamada. A mí me causa mucho conflicto todo lo que hacen en Xcaret cuando ves a los güeyes con las plumas y a madres y luego jugando juego de pelota con una bola en llamas y luego todos los gringos extasiados. O sea, eso es lo que me causa conflicto porque también por eso mismo los mexicanos... Ándale. Soy yo, perro. Así da, ándale. Perdón, güey. Así. Así, güey. No, ponle aquí, güey. Está en la puso en el grupo. A ver, ¿Está en el grupo? Sí, el grupo. Espera. Ay, no, qué fea gente. Pues güey. que, bueno, realmente esto es una caricaturización de lo que probablemente sería en ese tiempo, güey. No quiere decir que así sea, güey. Realmente, o sea... Por ejemplo, las danzas aztecas aquí, luego, o sea, vestido azteca, pero con tu imagen de la Virgen a madre. Sí, no mames, está danzando las San Judas, güey. Pero es una, te digo, es una caricaturización de lo que probablemente sería en ese tiempo, güey. No quiere decir que así sea, a lo mejor ni penachos traían, güey. ¿Has visto Onyx Equinox? Es una serie... Es un anime de... Ah, sí, de la cultura maya, sí lo he visto, güey. perroncísimo, Sí, o sí sea. lo he visto. He visto uno o dos, los primeros dos Sí, capítulos, sí, está bien. está verga, bueno. güey. Nada más hay una temporada, la cancelaron. Pero, bueno, todavía no la cancelan, no, todavía no la anuncian, pero nada más hay una temporada. Pero sí habla mucho del inframundo y de... Pues sí, juntan todo lo maya con lo mexica, pero sí está interesante porque Está. muchas Aquí cosas sí está están bien Aquí está investigadas. apareciendo ahorita Uriel, Del otro lado. de este lado. Exactamente arriba de Uriel está apareciendo su imagen. Déjalo, pongo acá. Espera. Ya, fíjate que vamos a dejar ya esa, güey. Sí, tápenme, no mames. Sí. Qué ojetes, güey. Es más, ¿sabes qué? Te voy a dejar todo el programa ahí, güey. Sí, no, sí.
Ahí, mira. Me Ahí, parece güey. mejor. Ahí Bueno. estás perfecto. Arriba a un lado de la ouija. ¿Ya te viste? Sí, Chécate ya, tu ya me teléfono. vi, güey. Ya me estoy viendo, cabrón. Bueno, es que... Pero igual no juegas juego de pelota con una pelota en llamas, o sea... No, iba pero- más a ese lado el comentario. Pero se ve chido, güey. Bueno, pero Anda, por así como ejemplo, un pendejo para, de esos, para güey. un gringo, güey. Para un O gringo sea- tú vienes... Es como tú, por ejemplo. Vas a un restaurante de comida china y de repente ves al dragón que sale... tum, 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 y sale el pinche dragón bailando y la No estás madre. acostumbrado, es o el disruptivo, león. güey. No, y te sorprende, güey. Y un chino te dice, esa es una pendejada porque eso nada más se hace en una ceremonia, en Ajá. cierto día, en cierto tiempo, y eso es una pendejada. Es un estereotipo, güey. ¿Sí? Y probablemente aquí le estás dando en la madre, perdón, le estás dando en la madre a la cultura. ¿Sí? Pues sí, o sea, porque... Pues no es nada peor con la realidad, pero pues más como que un show, es ya para Sí, fines es- ya para fines de lucro. Volvemos. Es una caracterización, Sí. una caricaturización. Yo la verdad pertenezco a un grupo de danza folclórica y es el Ya, por el güey, cual ya motivo ya no le des más herramientas a Kevin. para que se burle de mí, güey. Ya no le des más herramientas para que se burle de ti. Yo la verdad por ese motivo, por el cual pues conoces danzas, bailes, Sí, sí, tradiciones sí. en la madre, por ese lado me fanaticé por la cultura, güey. Y pues es Pero una de lo las que más le gusta razones. es bailar la tusa, güey. Sí, güey. Algo así que... No, sí, pero... De repente no, esa que es le la está bichota, perreando. ¿no? Ah, Es no, bichota. Nah, pues una madre así. Gente de cultura. Cultura general. Gente de cultura. Bueno, volviendo con los dioses, Kinish Ahau es el dios del sol de la cultura maya y es a menudo representado ¿qué por un hablé yo? jaguar, águila o venado, animales que representaban el poder. Se dice que era generador de luz, del tiempo, el calor y de los 4 rumbos que tenía el universo en su vasta extensión. Sin embargo, una de las imágenes más cotidianas de este gran dios era el de un viejo con una nariz prominente, ataviado de prendas de gran valor y con un gesto de burla y los ojos viscos. Uriel los domingos. Sí, ya sé, güey. Bien crudo, güey. Yo bien crudo. Yo levantándome, güey. Se la tumbé, güey. Sí. ¿Se la ganaste, Abraham, güey? Sí, güey, iba a decir que yo. Bueno, el siguiente dios es Hun-Nal-ye. De acuerdo con el Popol Vuh, Hun-Nal-ye se le conoce como el primer padre y su nombre maya significa primera semilla del maíz. De acuerdo a este antiguo libro de los mayas, el hombre fue creado por esta semilla. Se narra que Hun-Lan-ye se construyó una casa dividida en 8 partes orientadas hacia todos los puntos cardinales del universo. En el centro de su creación colocó 3 piedras para indicar su comienzo y así como un enorme árbol que representaba los 4 vientos de la vida y que era el puente entre el cielo, la tierra, el inframundo, Ah, como un templo que conozco. la Xibalba. Que está aquí en la... Que ya hablamos de él en un del pasado. En un Ah. podcast pasado, ¿verdad? Bueno, el siguiente dios es Apush. Es el dios de la muerte del panteón maya y fue también llamado el flatulento, Kisin. El señor de la muerte, Yum Kimil, y era el soberano del más bajo de los 9 mundos subterráneos de los mayas. Su imagen es representada como un ser con las costillas y la columna vertebral expuestas, con detalle en color negro que sugieren descomposición. Qué bonito. Una leyenda cuenta que este dios salía por las noches a recorrer las casas de los enfermos para alimentarse de ellos o llevarlos al Xibalba. Los vivos tenían la ventaja del poder escuchar sus cascabeles y collares que se movían a cada paso que el dios daba para así esconderse de él. Se venden. Niños enfermos Ahí en que tu colonia, tengan... en la colonia que veas antes, güey. Perdón que me salga de tema bien, cabrón. Pero allá Anca su pinche madre, ¿te acuerdas? ¿No te tocaba que pasaba un señor a las 12 de la noche diciendo que soy leche? Sí. Que soy a las 12 de la noche. Que no mames, güey. Se me hace que era el dealer de mi compa. Para mí que era jugar porque él sabe qué horas pasaron. No, yo trabajo. Se esperaba para ver a qué hora pasaba el señor. Sí, güey, para comprobar si vendía queso y Me leche. preocupa que vi que me estaba acosando fuera No, de mi después casa. lo agarró Eso la es poli. comprometerse con la investigación. Sí, a huevo, güey. Me preocupa que estuviera fuera de mi casa a esas horas. Pues tú eras el dealer, ¿no? De los quesos menonitas, bueno. Oye, volviendo a esa madre, ahorita que dijiste, me acordé, güey, hace 2 semanas venía pedón de la casa de mi jefa a mi casa, güey, que no es su casa. Está como a 2 cuadras, güey, de la casa de mi jefa. Y ya era tarde, güey, y ya venía medio pedón yo. Y dije, voy a empezar a asustar a los vecinos, güey. Y pues ya era tarde, güey, empecé a gritar.
Con una bocina. Sí, güey, no, era yo solo, güey, pero sí, ojalá y se hayan culeado 3 vecinos. Por Bueno, la era- raza de era San yo. Pedro todavía creen la Llorona, ¿no? Empezaron. Ahí empezó tras Uriel. Ya empezó este pinche loco. ¿Ya escuchaste más? Sí, es Uriel, el vecino. Sí, ya, háblale al anexo, ya que venga por él. Por ejemplo, o sea, toda la info, la mayoría es de lo que recopilaban ya los conquistadores, ¿no? Ujú. Ujú. Pero, pues, o sea, ellos mismos se contradicen porque te recopilan la info que ellos creían necesaria, pero quemaban Ajá. códice tras No, códice que tras quemaron muchos códice. códices. De hecho, nada más quedaron 3 códices. Entre uno de ellos Sí, es sí, el sí. Popol Vuh, ¿no? No, de hecho, Pero- el Popol Vuh fue un sacerdote que él transcribió lo que él entendió. Sí, o sea, por eso te digo, que ya tenían puras tanta mamadas. información, pero pues Sí. ellos mismos se deshicieron de ella. Es que es como, bueno, voy a meter un poquito a los mexicas, Uriel. Ajá. ¿Sí? Sí, pues es que ya realmente ya acabamos. Si quieres, dale, güey, porque nada más faltaba el dios del inframundo. Que realmente no tiene nombre, güey. Nada más se conoce como la deidad del panteón maya. Pero se sabe que está relacionado con la noche y con el inframundo, así como con la muerte y el momento de la creación del cosmos, así como los demás dioses poderosos de la cultura maya. Su imagen es representada a través de un anciano con orejas de jaguar y partes de cuerpo pintadas de negro. Así como un güey que se pintó de negro, jaguar. Antes de eso, los basamentos lo hicieron los aliens. Busquemos a su ¿Sí o no? esa foto. ¿Lo hicieron los aliens, los basamentos? Eh, ¿Tú ves alguna que digan, no mames, sí lo hicieron los aliens? No. No, ¿verdad? Porque, bueno, voy a esto. En la tumba de Pacal, en Chiapas, que es el Dicen templo que es de el inscripciones, astronauta, sí, güey. Que es el ya ves que astronauta de Pacal. Le dicen el astronauta de Pacal, güey. el templo de inscripciones, pues, viene siendo una urna funeraria, Sí. pues, ¿qué será? 40 metros de alto. Ujú. Y subes al templo de inscripciones, antes se podía bajar a donde está la tumba de Pacal. Lo que es la lápida de Pacal, pues está el vato acá Como en- sentado como moviendo unos controles y por eso siempre se le decía que es el astronauta Es el de niño, ¿no? Pacal. El niño astronauta. Sí, es el que decía que tomó posesión a los 15 años, es el astronauta de Pacal. Y de esa tumba, pues ha comido History Channel, pues ya bastante tiempo. Ya sé. porque- Sí, ya. Maussan y- Sí. Pero bueno, ahora sí vamos a los mexicas. Primeramente hay que separar mexicas y mayas. Mexicas eran pueblo guerrero, que entre ellos se llevaban muy bien, pero los que esclavizaban eran unos hijos de la fregada. Estaban divididos por clases. Primero era el güey Tlatoani. de ahí viene la palabra güey. Exactamente. De ahí es el origen. Luego venían los sacerdotes y la nobleza. Luego Los guerreros. Arriba están guerreros águila y guerreros jaguar. Abajo estaban los guerreros, luego los comerciantes, luego los que Los de a cultivaban. Y al final estaban los esclavos. Los de a pie, güey. Que nadie quiere ser esclavo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo usaban para sus sacrificios. Los mexicas vienen del pueblo náhuatl y vienen del norte de México, de parte. Eran chichimecas. O sea, sí. También dicen que venían parte de las tribus de Estados Unidos, bueno, lo que eran aquí los nómadas. Ellos dicen que vienen de Aztlán, de ahí viene el nombre azteca. Eran esclavos que un día el gran dios Huitzilopochtli les dijo que se fueran con ellos, así como cuando Moisés dijo que la tierra prometida, lo mismo lo hizo Huitzilopochtli. ¿Qué es lo que sale en nuestra bandera, güey? Sí. Sí. De hecho, bueno, o sea, ¿sí sabes cómo nació Huitzilopochtli? Sí, de hecho, no quiero llegar a todo eso. Primero quiero el origen azteca y todo llegó a Huitzilopochtli, a los mitos. Está demasiado muy interesante, la verdad. De hecho, Huitzilopochtli va a ser antes de la creación del sol. Sí. Bueno, les dice Huitzilopochtli, síganme, hijos míos. Y llegan al lago de Texcoco, al centro de México, y dice, aquí vamos a construir la ciudad. Y luego le contesta otro, Mames, ¿estás es un seguro? lago. Se quedará, ¿cómo quedará Que era matón? un mamalón. Sí, pues que, pues como dicen, es un mito, pero como va de boca en boca, pues se va haciendo realidad como todos los mitos fundacionales, así como el de Roma, de Rómulo y Remo, los amamantó Sí. una loba, o sea, Sí, güey. Sí, de hecho, les dijo Huitzilopochtli, donde vean un águila Comiéndose posada una sobre un opal, Ay. una serpiente, ahí va a ser. Y exactamente ahí lo encontraron. Empezaron y fundaron la ciudad. ¿Quieres decir el comentario que os decías de los templos? ¿O te quieres esperar todavía? no, me espero. Ok, bueno, ahora sí.
Ya les contamos a hacer grandes rasgos quiénes son los mexicas, ya que son los más conocidos, afuera de los mayas, de los toltecas, de los incas, los mexicas son los más conocidos. Hasta los charlatanes que dicen brujo maya y ponen el calendario del sol. No mames. Ándale. Brujo Sí, maya. eso me ha tocado verlo mucho. Y están, Padre nuestro, que Dios te salve, No, Santa María. de que andas en, pues no sé, Torreón. en Xcaret, en una ciudad maya, y luego te están vendiendo merch maya. Ahí te están vendiendo las playeras y te ponen la piedra del sol o el calendario azteca. Sí. O sea, güey, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo también, un día que fuimos en un grupo de amigos y eso dice una compañera. Dice, ay, el calendario maya. Le digo, no mames, ese no es el calendario maya. El calendario maya es muy diferente. diferente. Son como una tableta como el nuestro, ¿no? Así de Ajá. cuadritos. Está una figura en el centro Sí. y alrededor Sí. tiene los símbolos o los, sí, Jeroglíficos. de los demás. Y el calendario es la cara sacando la de 10 pesos, güey. Sí. La moneda de 10 pesos. Y bueno, de hecho también es parte de los soles. Que vamos a llegar ahorita a parte del mito. Que también va. Bueno, vamos a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el dios principal. Porque muchos dicen Quetzalcóatl. No, Quetzalcóatl no era el dios principal. Quetzalcóatl fue traído por los mayas junto con Tlaloc, donde llegaron a estos pueblos y absorbieron parte de la cultura. Bueno, es que Quetzalcóatl lo agarraron, pues sí, de ¿Sí? los mayas y de los teotihuacanos. Es que contemporáneo con los mayas y mucho antes que los mexicas estaban los teotihuacanos. De hecho, cuando los mexicas llegan a Teotihuacán, o sea, ni siquiera sabemos cómo se llama la ciudad de Teotihuacán. Ujú. Sabemos que así le pusieron los mexicas. Y que era la ciudad de los dioses. Sí, por le ahí. pusieron la ciudad de los dioses porque ellos pues se vieron intimidados por la cantidad de basamentos y la calidad de tallados que tenían, y ellos se sintieron inferiores, pero para no sentirse tan inferiores dijeron, esta la hicieron los dioses, no la hizo alguien humano. Por eso Guiño, guiño. sí, no se sabe en sí quiénes o cómo se llamaban Ajá, ese los pueblo. teotihuacanos. Capaz que hasta fueron los olmecas. Que fueron tan poderosos que mandaban, en la época que eran contemporáneos con los mayas, mandaban sus expediciones y conquistaban las ciudades mayas. De hecho, Tikal era de las ciudades más poderosas mayas, pero estaba gobernada por un teotihuacano. O sea, tenían como, pues lo tenían de títere un vato ahí diciendo que era Tikal, pero era un teotihuacano. Así de poderoso era la Sí, los civilización teotihuacana. ¿Y qué te voy a comentar? Porque Se imagínate, o sea, vas a viajar desde Ciudad de México hasta... ¿qué? Yucatán. Yucatán. Pues sí, hasta Yucatán. ¿Cuánto se tardaban a pie? Y luego te va a llegar y conquistar, ganarle a los mayas. Habla mucho de lo Sí. que era el poderío de la guerra que era en Teotihuacán. Sí, de hecho, quiero hacer este comentario. El nombre correcto son mexicas. Mexicas, Porque sí. es en azteca, pero aztecas de porque Sí. eran de Aztlán. Los aztecas son los que salen de Aztlán. Sí, y aquí ya son mexicas ya. Y es mexicas, no Sí, mexicas. no, es Mexica. No, pues, o sea, es que hablamos españoles igual, o sea, no pasa nada si es mexica. Pero azteca se le puso el nombre más que nada porque en los libros de historia de Estados Unidos, pues les ponían aztecs para no confundirlos con mexicanos, o sea, o mexicans. Por eso así se usaba el azteca, hasta que se quedó, pues, coloquialmente. Ujú. Pero ellos en sí son los mexicas. De hecho, bueno, se dice que eran hasta otros nombres. O sea, azteca fue lo que entendieron los españoles, güey. Mexica fue lo que entendieron. Está como datos curiosos cuando llegaron. Este es un mito. Que llegaron los ingleses a Australia y estaba el canguro y decían, ¿cómo se llama ese animal? Cangurú, cangurú. Se llama canguro. Y decían, no te entiendo, no te entiendo. Cangurús, no te entiendo, Pero no, güey. realmente sí le decían cangurú al canguro, o sea, sí era el nombre correcto. Pero ya sabes, por desprestigiar a la gente que llegaba, pues una burla, pero realmente sí se llamaba canguro. Era como canguro o algo así. Sí, pues por eso te digo, probablemente ni se llamaban aztecas, güey, eran otro nombre, o mexica, a lo mejor ni siquiera era mexica, era otro nombre, y era lo que entendían estos cabrones, y así lo escribieron, güey, transcribían. así lo transcribieron. Bueno, vamos al mito, ahora sí, de Huitzilopochtli. ¿Ok? Su madre era la Coatlicue. La Así es. Coatlicue, güey. Era una persona de apariencia horrorosa, tenía vestidos de serpientes. Creo que estaba dividida en dos Sí, rostros. pues es que o sea, en sí no tiene una forma física. Forma o sea, física, pero como lo representaban, está en el
en el Templo Mayor. Sí, es Está la que escultura. Coatlicue significa la de la falda de serpientes. Bueno, ahorita está en el de Antropología e Historia, pero fue sacada de ahí de enfrente del Palacio de Gobierno. Sí. Estaba antes arriba del Templo Mayor. De hecho, se dice que el primer saqueo en Teotihuacán, o de los primeros saqueos en Teotihuacán, fue hecho por los mexicas. Muchos monolitos los mexicas los extrajeron de ahí de Teotihuacán, la Coatlicue, el Disco de la Muerte de Mictlantecutli y todo eso, y se lo trajeron al Templo Mayor, que hicieron posteriormente acá en Tenochtitlan. Ujú. Bueno, entonces estaba haciendo su penitencia, estaba barriendo un templo. Y en eso se encuentra una bolita. Hay que aclarar que tenía 400 hijos y tenía a la Una de ellas era Coyochauqui, Coyochauqui, que era la la más poderosa máxima guerrera de de- todos los hijos que exactamente. tenía Coatlicue. Encontró una bolita de Bolita de odio. plumas de Una bolita de odio. colibrí No, y esa se es la la guardó victoria del mundo. cuando estaba barriendo. Entonces, de repente sintió que esa bolita entró en su vientre y entendió que estaba embarazada. Y se Cuando- embarazó. Como qué figura tenemos religiosa que también se embarazó por Hay por similitudes, por un hay ave. similitudes, Ah, ya. pero esto sí está en... Pero esto sí en pasó. o sea, esto está en códices. No, tampoco puedes decir que vinieron los españoles y ellos. No, pues pónganla igual No, para no, que digan eso que está es la Virgen. apuntado. Sí, o sea, se Hay un dice... registro histórico de ellos. Sí, se dice que cae la pluma, embaraza a Coatlicue. Después de todo esto... Le cuenta a sus hijos. No, se enteran los hijos y Coyochauqui dice, ¿qué Se- pedo? Ya se nos enoja, deshonraron a mi madre. ya Sí. nos No, desprestigió, si- vamos a matarla. Si te pones, es que, no manches, 401 hijos y esas ya te deshonró. No, pero es que todos eran del mismo, Sí, del- todos eran del del mismo, fundador, del del padre de los todos. dioses, era el padre de los dioses. Y pues Huitzilopochtli es un Anakin Skywalker, Sí, o sea, lo hizo la la fuerza. fuerza. ¿sí me explico? Entonces, se entera, hay uno de los hermanos que se entera lo que quieren hacer y corre a decirle a su madre. Y en eso llega y les dice, ella los quiere matar. Te quieren Entonces- poner un 4. Entonces le dice Huitzilopochtli, ya hablando, dice, Sí. tranquilo, te agradezco que hayas venido. Pero avísame cuando estén cerca. Cuando estén viniendo. Cuando ya se ponían de acuerdo, está Coatlicue y se puso en posición de parto. Y estaba acercando los hermanos y corrió y les dijo, ahí viene, ¿Sí se esconde? todavía no. Y mira que se acerca más, todavía no. Estaban al pie del cerro, todavía Está no. cargando Ya ese están a mitad del celular. cerro, todavía no. Y en eso, Como apunte, el cerro es el cerro de Coatepec. Ajá. No se sabe cuál es ese cerro, Cerro. todavía no saben cuál es ese cerro, pero Ah, ya te entendí, güey. piensan que está ahí por el Popo más o menos, Sí. pero no hay... entonces sale, Duren. llegan y sale Huitzilopochtli armado. Sale con las mejores plumas, sale con Vale oro, el güey. escudo de pluma de águila. No me acuerdo cómo se Y llama con su su arma. espada, pues Sí. la serpiente de fuego, que era el arma de Sí, Huitzilopochtli. sale rebanando cabezas, le piden perdón, no tiene misericordia por nadie, solamente por el hermano que les ayudó. Así es. Los empieza a desmembrar y los empieza a arrojar al cielo. Hay que aclarar que los mexicas no tenían el cero, entonces para ellos 400 era decir que eran muchos. Ujú. Por eso explicaban el firmamento, que eran todos los hijos de Coatlicue, que los iba desmembrando y los iba arrojando. Cuando llegó con su hermana, la desmembró completamente y de hecho encontraron el monolito. De hecho, el monolito Colchauqui por eso está Desmembrado. pues desmembrado, y se dice que él mató a su hermana, la desmembró y la arrojó al pie del cerro de Coatepec. Ujú. Por eso el monolito Coyochauqui estaba el templo mayor Y estaba y abajo. estaba a pie del templo mayor, porque el templo mayor pues se divide en dos partes. Una parte es de Huitzilopochtli y la otra es de Tlaloc. ¿Por qué? Porque pues era el dios líder de los mexicas, porque la religión de los mexicas estaba Y el muy combate. centrada en la guerra, Ponle que es pero como también unos vikingos. ándale, pero también era el dios de la vida, que era Tlaloc, Ajá. que es el que te da la fertilidad, te da el agua y te da todo eso. Por eso estaba A la un ladito. Coyochauqui a pie Abajo. de... De hecho, hay que aclarar que cuando empieza la conversión a golpes, estos siguen yendo al Tepeyac, Ujú. que ahí también era un templo de Coatlicue. Es que... Iban y sí. le rezaban. Entonces le decían los sacerdotes, ¿qué vamos a hacer? Esto no dejan de seguir adorando a su madre. Y porque para ellos era la madre de todos. Y dijeron, no, pues vamos a buscar cómo. Entonces empiezan el mito
Sí, gente, me voy a echar todos encima, pero el mito de la guadalupana. Sí, pero por ejemplo ahí la Coatlicue no es la guadalupana, es esta Tonatzin, güey. Tonatzin. Tonatzin es la madre tierra, güey, por así decirlo. Es ahora sí, güey, que como Bueno, tú es dijiste, que güey. sí son como que Similares. diversas, o sea, sí, porque muchos sí te dicen que Tonantzin es Coatlicue, pero como te digo, son diversos puntos. Aquí, pues, lo que pasó sí fue como cuando Stone se ve más y luego de repente compra el lugar y se pone un Oxxo. Sí. Así quitaron a Coatlicue y te pusieron mamaste a la esa Virgen. referencia. O sea, fue... No, pero para que lo similar, entiendan, güey. Sí, pues, sí. para Y de que le hecho, puedan entender. Zumárraga no dejó escrito nada de eso. No, no. Y él escribía todo lo que podía, lo escribía. Bueno, volvemos a los mitos. Al mito, bueno. Ya la desmembró desmembró. todos y ya se hizo, es el Dios Supremo, es el principal. Sí. Ya que, como dijimos, Quetzalcóatl, Tlaloc venían absorbidos de otros y este fue su Dios principal. Este fue creado por ellos. Ahora, Coyochauqui ajá, se convirtió en la diosa lunar. ujú, ¿Por qué? Porque Huitzilopochtli ya cuando la tenía postrada la agarró y la arrojó al cielo y se convirtió en la luna para que así su madre pudiera ver lo que había hecho, o sea, para que Coatlicue pudiera ver lo que Huitzilopochtli había hecho por ella toda su vida. Ujú. Siempre que mirara al cielo iba a ver a Coyolxauhqui pues como la luna y las estrellas son los demás hermanos que mató desmembrados. Huitzilopochtli. Ahora, vamos a la creación del mundo. Como cualquier historia vikinga, primeramente no había nada en la oscuridad completamente, a excepción de un mar ennegrecido, donde vivía Cipatli, Zipactli. que era una como tipo cocodrilo que tenía muchas bocas y siempre tenía Sí, era un hambre. reptil. Entonces, el Dios Supremo creó a sus hijos y en pocas palabras dijo, hagan lo que quieran y se fue. Entonces, los 4 hijos eran los puntos cardinales, que era Quetzalcóatl, era Tezcatlipoca, era, no me acuerdo cómo se llama el desmembrado, no me acuerdo cómo se llama el último, pero dijeron, bueno, vamos a crear los Bueno, eran hombres. los 4 Sí. Tezcatlipocas. Bueno, sí. Entonces dijo, vamos a crear el mundo. Pero vean que todo lo que creaban, esta criatura lo devoraba. Dijeron, tenemos que hacer algo para que esto pare. Ujú. Entonces, Quetzalcóatl y en ese tiempo Tezcatlipoca eran aliados, eran muy buenos amigos. Descendieron y dijeron, ¿cómo vamos a traer esta criatura? Tezcatlipoca sacrificó su pierna, la puso en el agua para que esta cosa lo devorara y Quetzalcóatl pudiera matarla. pasar. Al final, al que alabaron fue a Quetzalcóatl por tal proeza. Y Tezcatlipoca empezó a tener mucho resentimiento contra su hermano porque él sacrificó su pierna. De hecho, en todo lo que representa a Tezcatlipoca, Sale sin pierna. sin pierna o con un espejo en la pierna, ya que la obsidiana era su... Sí, es el dios del espejo humeante. Bueno, así se le conoce como el Sí. dios del espejo humeante, pero con investigaciones más recientes se dan cuenta que Tezcatlipoca todavía es más importante y más temido que Quetzalcóatl Sí. para las culturas mexicas, solo que casi no hay monolitos ni nada que lo demuestre. Por ejemplo, lo que hay más representativo de Tezcatlipoca es la máscara de Tezcatlipoca, no sé si la has visto, la de franjas, pero esa pues la saquearon y pues no la tenemos aquí. Y de hecho, dicen que invocaban a Tezcatlipoca en los juicios porque nadie podía mentir contra él. Así era de respetado. Entonces, pues ya matan a esta criatura y de su cuerpo pues, surge la tierra. De hecho, se dice que siempre trata de liberarse y por eso hay terremotos, hay inundaciones, porque es la criatura queriendo zafarse de donde está. Bueno, ya lo logra derrotar y dice, bueno, ya tenemos esto, ahora necesitamos un sol. Entonces, dice Tezcatlipoca, yo me pongo como sol, crean a unos gigantes que comen bellotas. Mira. Entonces, Bueno, es que ya entre las curiosidades hay vi una forma más didáctica de ver Ajá. lo que es la De criatura- entenderle el sol. Sí. Sí, de entenderlo, el mito de Ujú. los soles, y es con la moneda 10, porque pues, Ajá. los tenemos en la moneda 10. Sí. ¿Traes una moneda 10? ¿O alguien trae una moneda 10? Te puedo Para hacer que transferencia. Saquen una moneda 10. Va a estar bien didáctico. Ok. Mira, por ejemplo... Ahí en casita vayan sacando una moneda de 10. Al primer niño o niña que me traiga Que una tome moneda de 10 se va a 10. ganar un premio. Bueno, aquí pues como está la piedra del sol y hay 4 rectángulos. Ujú. 4 rectángulos que es en los costados. Vamos a empezar... Pon la imagen en vez de la mía. Quita la mía, güey. Sí, ya, güey, pero espérense. Esta, ¿verdad? Así. Sí. Sí. Ok, esto se va a llamar 2, así.
O tápame y lo Sí, pones o sea, la moneda. para que veas lo rica que es nuestra cultura, que tenemos pues el inicio Y de no nuestro sabemos, universo güey, en la y no- bolsa y no y te no la das cuenta conocemos. y ni siquiera te das el tiempo Y de la gente se quita la De moneda y verla. ya. Ya sé. Dicen, ay, está bien fea la moneda. póngale un ajolote a la moneda de 10, por favor. Güey, no mames, qué bonito se vería, güey, un ajolotito. Ok, ahí está hasta arriba. Ahí está hasta arriba. Así es, bueno. Vamos a empezar al contrario de las manecillas del reloj. Ok, Que que de viene izquierda a siendo, derecho. a ver, acá. De izquierda a derecho. De- Para acá. En ese costado, el rectángulo... ¿Izquierda superior? Sí, izquierda superior, acá. Es el primer sol, que es el sol jaguar, que es el que nos contabas, Ajá. que era... Tezcatlipoca. Ese lo hizo Tezcatlipoca, pero pues salió mal, De hecho, porque fueron puros gigantes y tenían un movimiento muy torpe. pero Quetzalcóatl estaba celoso de que su hermano lo adoraran. ¿Y qué hizo? Agarró un palo y le pegó para que se cayera. Se convirtió en jaguar y se comió a todos los gigantes. Y por eso se le dice el sol jaguar. Ajá. Enseguida, pues como vamos en contra de las manecillas del reloj, pues sigue a ver, estoy acá. Entonces sigue el de este costado, Ujú. que viene ese siendo Quetzalcóatl el sol que hizo Quetzalcóatl. hizo a hombres que se convirtieron al final en monos, que tuvo que, al final, celoso de lo que le hizo Quetzalcóatl a Tezcatlipoca, mandó vientos para tumbar a su hermano y devoró Sí. a todos los... Y por eso se le conoce como el sol de viento, porque el dios Ejecat, que es el dios del viento, fue el que destruyó ese sol. Ujú. Vamos con el otro sol, que es pues el que sigue, que es el sol de fuego, que es el que está pues en la parte de abajo. Y por lo que muchos dirían, y se contradice, fue Tlaloc, este sol. Cansado de ver que los hermanos se ponen de acuerdo, ya que este no era parte de los hermanos, decidió formar el sol. Tezcatlipoca otra vez metió su cuchara y celoso de lo que estaba pasando, fue y le dijo, y se me acostó con la esposa de Tlaloc, para que Tlaloc, se enojado, arrojó fuego del cielo para destruir toda la creación y descendió y se volvió a casar con la diosa de los ríos y de los lagos. Xalchitlic, Exacto, que es el que sigue. que es el sol de agua. Exactamente. Pero en esta otra vez Tezcatlipoca, celoso, la acusó de infidelidad y que hizo muchas cosas y lloró e inundó todo y había hombres peces y se convirtieron en todos los peces que Y por eso conocemos se le hoy. conoce el sol de agua. Bueno, total, después de todo este desmadre, ya cuando vieron los dioses que pues ya habían intentado Y ya se habían rendido, pocas palabras. 4 soles y no pasaba nada, pues crearon el sol en el que vivimos. Aquí lo que se hizo fue que se pusieron de acuerdo para ver qué hacían. Ujú. Y a Pero todo esto, antes de esto habían dejado los huesos de creación, los mandaron a huesos Mictlán. los huesos de los gigantes del primer sol estaban en el Mictlán. Necesitaban esos huesos para crear el quinto sol. ¿Y qué hicieron? Quetzalcóatl fue hasta el Mictlán por los huesos sagrados. Pasó por todos los reinos. Pasa todas las pruebas del Mictlán, va por los huesos sagrados y le dice al Mictlantecutli, necesito los huesos. Y Tezcatlipoca le dijo, sí, está bien. Se los entregó, pero después dijo, ¿qué acabo de hacer? No, y Mictlantecutli sí te dijo, te los entrego, pero haz sonar este caracol. Mictlantecutli, burlándose, le entrega el caracol a Quetzalcóatl y Quetzalcóatl lo toma y ve que no lo puede hacer sonar porque el caracol no tiene agujeritos. Ujú. A todo esto, Quetzalcóatl lo que hace es que pide ayuda de una colmena y se meten las abejas dentro del caracol para así hacer sonar el Sí, caracol. caracol. Y le dice Mictlantecutli, está bien, ten los huesos. Después se da cuenta Mictlantecutli que es un desmadre, que lo estafaron y va por Quetzalcóatl. Va y lucha contra él, pero pues al último Quetzalcóatl sale avante. Pero vamos a ponerle, cae Sí. otra similitud con Jesús. Y de hecho, a Quetzalcóatl lo compararon mucho con Jesús, ya que era una persona, según esto, Sí, blanca, pero pues barbudo. Quetzalcóatl no era blanco ni No, barbudo, o entonces, sea... Cayó Quetzalcóatl, murió, pero resucitó y se dio triunfante con los huesos. Bueno, ya. Después de todo esto, llega Quetzalcóatl con los huesos sagrados y forman una hoguera. Todos los dioses, pues los dioses creadores, forman una hoguera. Llega Quetzalcóatl con los huesos sagrados y los arrojan a la hoguera. Después de esto, pues se dan cuenta que para que nazca un sol, tiene que haber un sacrificio. Aquí los tengo, exactamente los Sí. nombres.
¿Sí? Bueno, son dos dioses los principales, los que uno muy egoísta, Que era muy es orgulloso. muy ególatra y él se ofrece al sacrificio, pero ya estando al pie de la hoguera Le da miedo. se raja. Y hay otro que estaba Culón, enfermo, tenía un chorro de culito. llagas. Y estaban divididos, Dios decían que no, es que él es muy valiente. Y entonces, no, es que él es muy humilde. Prepararon todo. Entonces, creo que el más valiente no hizo nada No, para preparar. se queda a pie de la hoguera, el otro es el que se Sale avienta. corriendo, se quema. Entonces, el otro celoso Duren. se avienta. Se avienta también. Ya estando ahí, pues ven que los soles empiezan a salir. Todos se acomodan para ver dónde Sí. salen los soles. Y donde sale actualmente. Pero ven que un sol sale primero y otro le sigue y se queda parado. Entonces dicen, espérate, ¿cómo los dos soles van a brillar Ahora igual? tenemos dos soles. ¿Y cómo va a brillar uno más que el otro si uno fue más valiente, otro se detuvo? Y aquí lo que hace Quetzalcóatl es Agarra un conejo. toma un conejo que está ahí y lo arroja contra el segundo sol, que era el sol ególatra, y pues lo convierte en la luna. Por eso se dice que Hay un conejo en hay la un luna. conejo en la luna por la sombra. Cuando todos sabemos que es de queso. Bueno, y ya después de todo esto, se dan cuenta que, bueno, ya tenemos sol, ya tenemos a los hombres, pero ahora los hombres no se mueven. ¿Qué más se necesita? Otro sacrificio, porque pues era lo mejor que Para hacíamos que se en esos mueva. tiempos, sí, a huevo. Otro sacrificio y ya se sacrifica Quetzalcóatl, pues ya se perfora lo que es la lengua, se perfora creo una pierna y el prepucio. Ujú. Y ya con esa sangre hace que se mueva, ¿Los humanos? que caiga sangre y con esa sangre se muevan los humanos. Y Quetzalcóatl empezó ya a vivir con los humanos. Así es. Él odiaba los sacrificios. Él siempre pidió que no se sacrificara. ¿Por qué? Porque los dioses decían que tenía que hacer sacrificios para que no se acabara el mundo. Es que, por ejemplo, lo de los sacrificios sí siento que es un tema que está mal tomado, porque el quinto sol nace de un sacrificio. Porque, bueno, volviendo a la moneda de 10, Sí. ya ven que en la carita de Tonatiuh, la carita de la piedra del sol, se le ve algo que parece que es la lengua. Ujú. Y no es la lengua, es un cuchillo pedernal. Con ese cuchillo pedernal era con el que se hacían los sacrificios. ¿Y cómo nació este quinto sol? A base de puros sacrificios, de los primeros dos dioses que se arrojaron a la hoguera. Quetzalcóatl que dio su sangre, por eso se le llama el sol en movimiento. Güey, yo creí que era la lengua, cabrón. No, es un cuchillo pedernal, es pues con el que hacían los sacrificios. Sí, los que eran de Sí. obsidiana. Sí, por eso, o sea, no es como que, ay, güey, pinches vatos bárbaros, o sea, hay que entender el contexto completo Sí. para en realidad Sí, es hablar que de los todo, sacrificios. todo tenía un cómo, por qué y para qué. Así es. Entonces, bueno, volvemos a que Quetzalcóatl, los dioses decían que tenía que haber sacrificios para que no se acabara el mundo, para que el sol siguiera surgiendo y siguiera Así naciendo. es. ¿Por qué? Porque como comentas, era el sol en movimiento, entonces tenía que haber sacrificios para que se siguiera moviendo. ¿Qué pasa? Quetzalcóatl está harto de ver eso, dice, no, ya no te hagan sacrificios, pero los demás dioses estaban molestos porque ellos querían sacrificios. Entonces, ¿qué pasa? Con nuestro gran villano en la historia, Tezcatlipoca, va y se disfraza de un anciano y va con Quetzalcóatl y le ofrece Pulque. Entonces dice, bebe, no quiere que Quetzalcóatl, lo convence y dice, va, bebe y lo embriaga. ¿Qué pasa? Quetzalcóatl va y viola, se despapalles en todo el pueblo, ya que es una persona muy venerada Sí. en su pueblo, o sea, era muy respetado. Sí, sí. ¿Sí? Va, va, Era va. muy respetado, entonces la única forma de desprestigiarlo era haciendo Sí. eso. Al día siguiente, Después de eso, Tezcatlipoca, en su utensilio que trae siempre a la mano, huevo, siempre trae su espejo, le enseña su reflejo a Tezcatlipoca y se da cuenta... A Quetzalcóatl. Tezcatlipoca le enseña su reflejo a Quetzalcóatl y se da cuenta que ya es un mortal. No le gusta su aspecto de serpiente emplumada y es cuando decide exiliarse para así... Cuando sea digno de volver. de sus Anden. frutos, de los humanos, el volver. Y después, De hecho- años después regresa como Hernán Cortés. Pero también es otro mito, ya que dicen que realmente nunca creyeron que eran dioses. No, dicen- pues es que no. Aunque crean, pero la gente dice, no, es que por eso le hicieron. Es como cuando dicen, les dieron espejos por oro. Ellos sabían que el oro era de los dioses, no se los iban a entregar. Pero si hay una persona y te mata medio pueblo y dices, "Stop, ten". Vete, o sea, si es lo que quieres, aléjate, pero pues alimentaste más De la hecho, duda. creo que, no sé si sea cierto que hubo un tiempo en que dijeron que el Tenochtitlán llegó a oler a demasiado hierro, o sea, toda la sangre que se estaba derramando, o sea, era una pestilencia, A carnicería, güey. ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, Sí,
O sea, la última pelea en Tenochtitlán duró más de 70 días. Ujú. O sea, cuando cayó Tenochtitlán duró 70 días la matanza después del sitio de Tenochtitlan. Imagínate cuánta gente no mataron De los dos bandos. en el momento. Pues sí, pero pues era, o sea, pues de los dos bandos, pues sí, pero pues españoles pocos, porque en realidad el ejército español eran todos los indígenas a los que les cobraba plaza Sí. Moctezuma. De hecho, eso iba a llegar. Muchos dicen, no, es que solo los españoles lograron conquistar. Los españoles no iban a conquistar solos, tuvieron que buscar a todos los pueblos, incluidos tlaxcaltecas, que no sé por qué Tlaxcala existe, no debe existir Tlaxcala. Pero... Es un mito, güey. Es un mito que Tlaxcala. Existe, güey, son los papás. Pero Tlaxcala era de las ciudades más poderosas en esa época. Sí. O sea, ahorita Era- se burlan de Tlaxcala, pero pues de ahí viene Pues, Popocatépetl y Iztaccíhuatl, o sea. rivalizaba contra los mexicas, era la ciudad contra. Entonces se aliaron con los españoles se aliaron con los pueblos que estaban subyugados. ¿Por qué estaban subyugados? Es el mismo cuento que contamos de la Malinche, de que fue, ¿cómo se llama? Que fue esclavizada y fue entregada. Entonces ya los llegó a Hernán Cortés y se la dieron como regalo, porque era una esclava. Entonces era de parte de un pueblo que dio como tributo a los mexicas a ver, gente para sacrificar. Ahí era la Malinche o la Malintzin, ¿era maya? Sí, era de un pueblo maya. Ujú. De hecho, era hija de un cacique. ¿Sí? Pero pues como era la única mujer y pues no le ibas, o sea, se escucha mal, pero pues no le iba a servir para ponerla Al frente. al frente de pues la ciudad maya, la regalan o la venden. Ya después llegan los españoles cuando la Malinche está en un pueblo de Tabasco también con pues ahí. Y ahí es donde les regalan las 20 mujeres y va la Malinche entre ellas. Obviamente siempre la Malinche se veía más que las demás porque sabía maya, sabía chontal, hablaba náhuatl. ¿Cómo se llamaba un prisionero español que tenían los mayas? Gonzalo Guerrero. Que fue Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar. Sí, entre ellos creo que era Jerónimo que hablaba Sí. la Malinche le comunicaba a maya y sí. le decía Cortés. Era la forma en que se comunicaban. Entonces, o sea, realmente no... No sabía español la Malinche, güey. No. Aprendió español. Sí, de hecho fue la señora de Cortés. Sí. Ya después, pues ya de tantas señoras que tuvo Cortés, la Malinche quedó, o sea, le quitó a su hijo y se lo llevó a España y la Malinche se quedó sola en Veracruz. Pero ¿No se fue a sí. España la Malinche? No se la llevó. Es que de hecho ni en las Estaba cartas. casado. Cortés estaba casado y de hecho Sí, llegó... tenía esposa ya. Llegó la esposa un día aquí y se le entregó un general, creo. Que di que es tu esposa. De hecho, la primera vez que se casó Cortés aquí pues en México, que no era México, le puso... La Nueva España. Así la bautizó a su esposa de indígena la bautizó como la esposa de allá. Para no confundirse el culero. Y cuando llegó su esposa que la regaló para evitar problemas. Ya después se vio lo de la Malinche, pero la Malinche era pues más que nada estratégico porque pues la Malinche era muy medio. lista, o sea, era el vínculo. Sin la Malinche no hubiera existido el vínculo para conquistar Tenochtitlan. Sí. Una máquina del tiempo que tengan por ahí para decirle a la Malinche, no lo hagas. Ahí en la primera Amiga, habitación date tenemos una, cuenta. Amiga, date cuenta. Todavía Pero- traeríamos penacho y anduviéramos encuerados, güey. Nah. Pintados de jaguar, güey. güey. Solo que nos pongamos mamados así vamos a andar. No, güey, no estaban mamados, güey. De hecho, no estaban ni no, gordos no. ni flacos, güey. Estaban corriazones, güey. Comían puro maíz, güey. Así, Sí, pues, están hechos de maíz. De hecho, yo soy hecho de maíz. hecho, los hombres vienen del maíz. De De hecho, cebada, uno culero. de los mitos que cebada y cannabis. vienen también de los mayas es que el hombre surge del maíz. Por eso Ajá. es tan valioso. Y de hecho, cuando... Y Quetzalcóatl de ahí, del maíz, hizo al hombre Ujú. en el mito del quinto sol también. Sí, Exactamente. de hecho, había un mito. Yo escuché un mito de que, por ejemplo, todos venimos del maíz y todos los puso en un horno a cocer. Y unos salieron No vayas a quemados, cagarla, no vayas unos a salieron más cagarla. tostados. No. Y es que por eso nacimos diferentes todos, güey. Todos nacimos con diferentes Me test. imaginé como 4 escenarios posibles donde la podías cagar, güey, te lo juro, güey. No, güey, no. No, me detuve. Me detuve por ustedes. No, pero Chiques. bueno, ya entrando más en lo que es lo mexica, pues, Mamón. que es tu acordeón. Sí, por si Eh. un hombre se maturaba. Bueno, sí, ya dijimos lo del Pues si quinto un sol, hombre, ¿qué, güey? etcétera.
Ya entrando más ahora que nombraban a los tlaxcaltecas, hay un mito muy famoso de tlaxcaltecas que es el mito de Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Popocatépetl era de los soldados más aguerridos de los tlaxcaltecas, que le gustaba la hija del cacique. Y pues obviamente pues era un Romeo y Julieta, o sea, le juró amor eterno. Por las calles. Algo así, le juró amor eterno y se iba a la guerra. Prehispánicas. El padre aceptó la relación, aunque él ya la tenía emparentada con alguien más de la realeza. Ujú. Total, se va Popocatépetl a la guerra contra los mexicas. Ganan la guerra, pero tienen prisionero a Popocatépetl. Llega primero, pues, el otro postor y le dice a Iztaccíhuatl que Popocatépetl murió. Iztaccíhuatl, al escuchar eso, pues, de la tristeza muere, así como Padme Amidala. No sé si les gusta esta Sí, güey. a mí sí sí. me mama. Murió de tristeza y total. Llega Popocatépetl, pues como todo, así como Alan Pulido, el de los Tigres, cuando lo secuestraron y él solo escapó, ¿no saben esa? Yo no sé fútbol. Bueno, Yo no entendí ninguna de las dos Usted es de referencias. güey. Ramones. bueno, total, el güey escapó y llegó y preguntó por Iztaccíhuatl, ya le dijeron que estaba muerta, pues este güey gritó... Tu odio la mató. ¡Renata! Y ya se la llevó a los cerros y ya pues se convirtió en un cerro y por eso él siempre va a estar velándola ahí, por eso el Popocatépetl está grandote y el Izta está así chiquito. Porque Como el si estuviera acostado. Izta está acostado, sí. También hay una leyendilla retomando los mayas. Ahorita me acordé, güey. De... Tú llegas a Yucatán y en las tienditas de tienda de ropa hay peceritas con corteza de árbol y en los corteza de árbol hay unos escarabajos adornados con piedritas o con cositas doradas. Se llama maquesh. Hay una leyenda... Bueno, el maquesh es un accesorio, güey, allá. Los de la alta... Traes tu huipil y arriba del huipil tú te pones tu maquesh, pero vivo, güey. O sea, te lo dan adornado y tú estás dando el pinche escarabajo ahí caminándote, güey. Hay una leyenda de que, por ejemplo, el maquesh, una princesa maya tenía su compromiso con alguien, pero estaba enamorada de un guerrero, similar a lo que estaban diciendo, por eso me acordé, güey. Sí. Y se veían por las noches, güey. Entonces, los descubre la pareja que iba a ser de la princesa, güey. Y le dice un sacerdote, y el sacerdote embruja al guerrero y lo convierte en el maquesh, güey. Y el maquesh es lo que siguen usando hasta ahorita, güey. Lo siguen usando, es una prenda, Y por güey. eso no se separa. Sí, es una prenda y está contigo, güey. Y es por ejemplo, si tú traes un maquesh, andas caché, güey. Andas, Sí, sí, andas sí. andas línea, güey. Andas acá chido, güey. Qué chido. A lo mejor me salió un poquito, pero es que No, es pero dentro es de lo que, mismo, güey. pues, Son va lo leyendas mismo y que son mitos, los güey. mitos, sí. Pues. Ah, bueno, y... Llegaron invitados. Un invitado. Pero es para otra cosa que vamos a hacer ahorita. Ah, bueno, y siguiendo con... Pues con la cultura mexica, pues, ¿qué más? Pues, ¿qué más podemos ¿Qué más decir? quieren saber? ¿Qué más quieren...? Bueno, pues ya son los mitos. Los dioses son infinidad de dioses. Tienen dioses del fuego y son como 5 dioses del fuego. Chiu, Mictlantecutli, Tlactecutli, el esposo de Sí. Mictlantecutli. De hecho, de hecho, el dios creador tiene el mismo nombre casi que la madre suprema y así se van. De hecho, no les voy a mentir. Todo esto son puros nombres de dioses mexicas y la verdad son demasiados para mencionarlos. De hecho, yo me quise enfocar más en los mitos principales para que conocieran. De hecho, si se fijan, muchos de estos mitos se enlazan con los mitos nórdicos. Ajá. Se enlazan muchos con la Biblia. No me crucifiquen. ¿Con qué más? Pero pues que en sí no tiene nada que ver porque pues esto está en códices, es muy aparte de lo que es la Biblia, no tiene nada que ver una cosa con la similitud otra. se la da Ya- uno, ya si güey. la similitud se la da la gente, pues ya esa parte. Pero el de Pues Tonantzin- como- el de Tonantzin sí es de ley. Bueno, o sea, sí. Pero es como el mito de fundación de Tenochtitlan, pues en realidad ni siquiera pasó. Ellos llegaron como arrimados ahí al lago, donde Tezosomo les dijo, bueno, pónganse ahí en esa esquinita y ahí formen su civilización. Ellos formaron civilización, después se hicieron fuertes en la guerra y mataron a Tezosomo.
Y de Y hecho, ya se formó Tenochtitlan. sí, y de hecho el miedo de todos los pueblos era que les quitaban a su gente para sacrificarla. Los mexicas bueno. no sufrían eso. Es que eso ya estaba pactado. Sí. Son las guerras Florida. Por eso dicen mucho que, ay, güey, son unos salvajes. Iban y quitaban gente para llevárselos a sacrificio. Pero eso no era cierto. Porque las guerras Floridas eran las guerras entre, pues no sé, entre mexicas, tlaxcaltecas y de, pues, diversas etnias que había. Pero ya eso estaba pactado. O sea, ya sabías que tu prisionero sí iba a ir a sacrificio. Pero tú como soldado ya era un honor para ti que te sacrificaran y acompañar al sol. ¿Sí me explico? Ujú. Acompañar a Huitzilopochtli. Bueno, Pero es... sí tengo entendido que también como tributo que pedían Sí. y exigían gente, jóvenes, para sacrificio. Bueno, o sea, es que pedían de todo tributo, pero es que, como te digo, ya había diálogo de eso. Ujú. ¿Sí me explico? Igual como que dicen de que, ay, güey, es que el que perdía en el juego de pelota o el que ganaba se iba directo a sacrificio. ¿Tú crees que iba a haber más gente jugando? O sea, imagínate... Es que eso los... No, yo no estoy en contra de eso. No, o sea- era su cultura. No, te digo, pero es que los hacen ver como si fuera una salvajada, pero no ven el contexto. O sea, eso ya estaba... desde Pactado, antes güey. Pactado, o sea, eso ya estaba pactado, lo del juego de pelota, lo de... Por los ejemplo, ¿qué sacrificios. tan cierto es? Yo escuché un mito que, por ejemplo, los que sacrificaban eran pintados del tinte azul para estar más cerca ¿Del inframundo? del inframundo. Sí, de hecho, días antes de sacrificarlos, porque pues tú como guerrero, no sé, como guerrero águila, pues ya dices, no, pues ya partí muchas madres, ya le di gloria a Tenochtitlan, quiero sacrificarme para dar mi alma a los dioses y pues irme con Huitzilopochtli y la chingada. Si tú decías eso, te daban un lapso de, no sé, de una semana donde tú podías pedir lo que quisieras. O sea, si tú querías comida, querías descansar, querías meditar, o sea, en su tiempo de que Despedirte querían de tus mujeres, seres. todo eso se les daba porque era un honor que se sacrificara él para sus dioses y para él también era honorable hacerlo siendo o no prisionero. De ahí viene lo de Cuauhtémoc que le pide a Cortés que lo sacrifique. Ajá. Pero Cortés, pues como no tenía ni idea, ahí le traduce Jerónimo Aguilar y la Malinche y pues no lo mata, obviamente, porque te va a matar. Pero de ahí viene eso, porque Jálale. Cuauhtémoc ya lo que quería era que lo sacrificaran para morir como... Pues como todo Honradamente, guerrero, sí. sí, honradamente. Qué cosas, ¿no? No, pero al final la misma caída de Tenochtitlán fue por los mismos mexicas que hartaron a los demás pueblos. Pedían demasiada plaza. Y se hartó la gente, vieron la oportunidad y por eso. De hecho, yo La siempre... gente que le pide emplazarte ese también. Y de hecho, yo siempre estoy de que al final los españoles no conquistaron. Fueron los mismos mexicas que se Sí, es una pusieron la cuerda. conquista indígena hecha Sí. por indígenas. Porque al final se hartaron. Fue una revolución, una independencia. Se hartaron de sus agresores, pero al final llegaron otros Pero a someterlos. Solo fue cambio de administración. Sí, sí, Exactamente. Pues bueno, esperemos que les haya gustado este tema. Está un poco extenso, falta mucho. Esperamos seguir teniendo aquí a Kevin y otros temas de historia, ya que Por abordamos favor. muchos temas históricos. El próximo tema es un poquito fuerte. No sé por qué cuando está Guaco le toca escuchar estos temas. Vamos a hablar sobre la Iglesia Católica y vamos a ponerle actos no agradables ante niños sobre ciertos sacerdotes. Ok. No Eh, sabía. Ni yo. Pues pusieron la imagen, yo ya seduje. Pues bueno, va a ser el Ah, próximo ok. tema. Bueno, yo había propuesto el padre Maciel. Sí, sobre todo. Ah, eso. bueno. O sea, al final va a ser tema general. Ok. Sí, es un tema fuerte. Si Ay, son güey. muy religiosos, no lo vean. Pero dice Guaco que él va a estar aquí hablando aquí. No, que lo vean. Bueno, sí. Sí, véanlo. Ya hablamos sobre una religión. Ya hablamos sobre santos de otro. Bueno, Mira, santos. lo bueno es que vamos a hablar de la mayoría de las religiones, entonces tenemos Sí, para que ninguna se aproximadamente- sienta. Ninguna se sienta. Y aparte todo. nos quedan como 4,400 temas, güey, así que no hay ningún problema. Exactamente. Entonces, próximo tema: Iglesia Católica y actos inmorales contra niños. Ya pondré un nombre bonito que no sea tan feo y que me lo tumben. Ok. Por favor. Esperemos que les haya gustado.
¿Qué más se puede decir? Compartan en YouTube, suscríbanse en YouTube, denle me gusta, Spotify, comparten y escuchen, Facebook, denle me gusta y compartan. Y el agradecimiento a Kevin por habernos acompañado, No, que vienes de Torreón, güey. Muchas gracias. Y que ahorita va de retorno. Hermana República de Torreón, Coahuila. Ya sé. Como te digo, Kevin, fue un gusto tenerte aquí realmente. Nos ayudaste con el tema, desarrollarlo muy bien. Esperamos que para próximos temas gustes venir. Si tú tienes un tema que te gustaría hablar, también eres bienvenido. Sí, con gusto lo desglosamos. Si quieres estar el aquí próximo aquí en pie del cañón. Pues la verdad lo mío es la historia. Yo con que sea historia, yo... Muy bien. Pues sin más que decir, nos despedimos. Hasta luego. Chao. Bye. Chao.